In progress. It's okay. Carlitos, comparte la pantalla. ¿Ya estás compartiendo pantalla o no? Todavía no. Puedes empezar a compartir la pantalla con las buenas tardes a todos. Esperamos se une más gente que están celebrando el triunfo de Colombia. Pues parte de lo que uno no prevé es este tipo de eventos que se cruzan, pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos todos y todas. Por aquí está el jefe Bernardo, si quiere dar un saludo. Algún familiar mío, Jofredi Oquendo, Lina Moreno, Tatiana Escobar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. El jefe Bernardo quiere dar un saludo. ¿Es posible, Luisa, activarle el micrófono al jefe Bernardo Ballesteros? Allí tiene el jefe ya activo. Está con la nieta. Bernardo. Aló. Luisa. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya. Listo. Buenas tardes. ¿Qué más? Buenas tardes, jefe. No, muy buenas tardes. Muchas gracias pues por este espacio tan importante para el departamento, para la maestría. Yo creo que esta cátedra en gestión humana se ha venido consolidando y no, decirles que me encanta que podamos seguir haciendo este tipo de eventos para que la comunidad académica pues pueda nutrirse y podamos disertar sobre temas de actualidad y que podamos ir avanzando en todos los asuntos que nos ocupan y máxime que se están generando unas dinámicas en las que el pensamiento crítico, la mirada crítica de la organización, de la gestión humana, pues es necesaria. Entonces, no, bienvenidos todos. Muchas gracias a nuestro invitado y a todos por la organización. Esperemos que disfrutemos mucho este espacio. Bienvenidos. Listo. Gracias, jefe, gracias. Bueno, a todos y todas, entonces la Cátedra Abierta es un espacio que tiene la maestría en gestión humana. De hecho, de aquí hasta diciembre vamos a tener varios espacios, invitando sobre todo a los interesados en las temáticas que estudia el grupo de investigación Compori, la maestría en gestión humana, e invitando a interesados en esos temas e interesados en estudiar con nosotros la maestría en gestión humana, que estamos en proceso de acreditación de alta calidad y acabamos de recibir renovación de registro calificado por 7 años. En esta ocasión, pues con la parcería de los amigos de Brasil, de los amigos de la Universidad del Valle, tenemos como invitado especial a Carlos Fernando Torres Oviedo. Carlos Fernando es profesor déjenme un segundo que me perdí aquí. Tenía la presentación de él. ¿Qué se me hizo? Es profesor del Departamento de Estudios Psicosociales de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Doctor en Administración del Área de Estudios Organizacionales de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Porto Alegre, Brasil. Magíster en Psicología y Administrador de Empresas y psicólogo de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Colega, amigo, parceiro, que nos aceptó esta invitación, investigador en estudios organizacionales y investigador ahora en el área de la psicología, vinculado con la Universidad del Valle y con el cual pues no será el primer encuentro que tengamos. La idea es conversar sobre investigaciones que él ha hecho y parte de su tesis doctoral, y cómo lo analizamos desde el punto de vista del trabajo, el emprendimiento en el mundo del trabajo. El trabajo es otra manera el emprendimiento es otra manera de comprender formas de trabajar en esta contemporaneidad, y vamos a conversar con Carlos sobre tendencias y algunas cuestiones críticas. Entonces, agradecerle a Carlos haber atendido la invitación, para nosotros es muy importante, y porque Carlos regresa al país después de muchos años de estar en Porto Alegre, con todo ese conocimiento, a compartirnoslo en Colombia, y aprovechamos, jefe Bernardo, a hacer un vínculo
con la Universidad del Valle y la Escuela de Psicología de la Universidad del Valle. Entonces, Carlos Fernando, gracias y somos todo oídos. La idea es como conversar unos 40 minutos y ya vos decís cómo querés orientar el tema, si hablas primero o si se te puede interrumpir. Pues inicialmente la propuesta era una conferencia y al final las preguntas, pero si en tu estilo está que conversemos, pues se puede conversar. Estamos con pocos asistentes, Tatiana, Lina, yo, Freddy, Bernardo 2 veces, bueno, más nosotros, más Luisa y Sergio y Felipe. Entonces, bienvenido hermano, puedes compartir pantalla y adelante. Y gracias. Bueno, Sergio, muchas gracias Ver, por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por su participación aquí. Es para mí un honor compartir con ustedes estas reflexiones que he venido trabajando en los últimos años en mi formación en nivel de posgrados, ¿sí? Espero, como dijo Sergio, que sea un primer momento de muchos otros que puedan venir. Pienso que en las universidades en nuestro país no solamente es interesante, sino que necesitamos dialogar, necesitamos conversar, necesitamos pensar las realidades de nuestro país como universidad en el sentido amplio. Muy bien, voy directo al grano. No hay problema, tengo pensada una presentación de 40 minutos, pero si alguien quisiera intervenir en algún momento para aclarar algo, para comentar algo, con mucho gusto. ¿Vale? Muy bien, entonces estoy presentando aquí. y le tendríamos pedir que el favor a Luisa en la logística, si alguien quiere, es posible activar, pues que levante la mano o algo. Eso está activo, Luisa. Me Sí, claro, imagino que puedo dejarles los micrófonos habilitados para que ellos lo abran cuando lo deseen. te agradecemos mucho, Luisa. Muy importante el trabajo. Muy bien. ¿Están viendo la presentación en este momento? Sí, señor. Ya. Muy bien. Perdón. Eso. Pantalla completa. ¿La ven en pantalla completa? Muy bien. Sí, señor. Título de la charla, y quiero resaltar que es una charla porque quiero escuchar comentarios, reacciones, impresiones, opiniones en cualquier sentido. El título es El emprendimiento en el mundo del trabajo, tendencias y cuestiones críticas. Quiero enfocarme, quiero organizar toda la charla hacia las cuestiones críticas. Y cuestiones en un sentido amplio, preguntas, inquietudes, caminos que hay en esto de la crítica, porque no existe la crítica, existen diferentes posiciones críticas. Muy bien. La agenda propuesta consta de 6 puntos. En primer lugar voy a hacer una introducción. En un segundo lugar voy a hablar del mundo del trabajo, de cuáles son las tendencias sobre el emprendimiento. Vamos a entrar directamente en la crítica, unas consideraciones finales y al final sí vamos a insistir en qué les provoca esto a ustedes. Vamos a conversar entonces. Muy bien. Introducción. Yo quiero hacer una introducción partiendo de mi trayectoria, ¿sí? Yo soy formado en psicología y en administración de empresas en la Universidad del Valle y yo ejercí, digamos, mis 2 campos de formación en el campo de las ONGs. En el sector de las ONGs trabajé durante muchos años como coordinador administrativo de una ONG conformada por militantes personas militantes de movimientos sociales que llegan a trabajar gracias a la cooperación internacional y estoy hablando de una ONG en Cali que tiene mucho trabajo con mujeres migrantes que llegan de todo el suroccidente a trabajar en empleo doméstico, mucho trabajo comunitario con grupos indígenas, con jóvenes de barrios populares. Entonces yo desde hace mucho tiempo tengo, digamos, un trabajo muy fuerte de apoyar procesos de emprendimiento con estos grupos de jóvenes y de mujeres y de indígenas. A partir de ese trabajo con las ONGs, tuve la bella oportunidad de conocer muchos amigos en Medellín que también trabajan con ONGs en el tema de derechos humanos, de procesos de autogestión, de procesos de empoderamiento de mujeres, etcétera, etcétera. Tengo muy bonitos recuerdos de mi trabajo en el mundo de las ONGs en la ciudad de Medellín. Espero visitarles de nuevo. Eso me llevó a pensar
desde la psicología organizacional y del trabajo los procesos de construcción de identidad de las personas cuando trabajan. Ahí yo concluí que el proceso de configuración de la identidad es un proceso histórico, que las personas que dirigen ONGs, digamos, tienen un acumulado que se ha ido modificando a través de un proceso de metamorfosis, y las ideologías hacen parte de las identidades de las personas. ¿Sí? No solamente el trabajo configura la identidad, sino también las ideologías. Ahí yo quedé, digamos, muy animado para estudiar las ideologías, y con esa pregunta, ¿qué son las ideologías? Porque en los congresos se habla de ideologías, en muchos textos críticos se habla de ideologías, y yo dije, me voy para Brasil a estudiar qué son las ideologías y qué puedo decir yo de las ideologías, porque de eso habla todo el mundo, pero nadie aclara exactamente eso qué es. Con esa pregunta me fui para Brasil. Pero antes de eso, tuve unos años en el ejercicio de la docencia universitaria, tanto en la administración como en la psicología, y ahí me di cuenta que los estudiantes tienen muy buenos contactos con pequeñas empresas, y en esas pequeñas empresas se justifica la precarización del trabajo, los problemas de salud ocupacional, el pago de salarios por debajo del mínimo, todo en nombre de la creación de empresas, y todo en nombre de que, como la pequeña empresa no tiene para constituir un área de gestión humana, entonces vamos a trabajar así, de modo precario y sin pagarle a la gente ni siquiera el mínimo y cosas de ese estilo. Eso habría más preguntas en mi cabeza, y yo llegué a decir, ¿será que eso es una cuestión ideológica? ¿Será que las ideologías gerenciales son las que están justificando esos procesos de precarización? Y con esas preguntas me fui para Brasil. Además de eso, me encontré con un campo que se llama los estudios críticos en administración, por sus siglas en inglés, Critical Management Studies, o CMS, y digamos, eso estaba allí en el panorama. Digamos, los investigadores europeos que critican el management, por supuesto para mejorarlo, no para acabarlo, sino para mejorarlo, y todo eso estaba en mi cabeza, y me voy yo para Porto Alegre, y allá me encuentro con un grupo de investigación que estudia la crítica de la economía política, ¿sí? Muy inspirados en Marx. Recuerden que el libro de Marx, El Capital, lleva como subtítulo Crítica de la economía política. Y ellos trabajan no tanto estudios críticos, sino más bien procesos organizacionales que ellos le llaman de praxis liberadora. Es decir, cómo pequeñas comunidades, especialmente comunidades rurales, se organizan para impedir que la multinacional minera entre en sus territorios, ¿sí? Porque en esos procesos organizacionales hay mucho por aprender, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados desde el mundo académico a estudiar los procesos organizacionales de las empresas ya constituidas, ¿sí? Y cómo estructuran las empresas y cómo diseñan procesos productivos, pero no estudiamos cómo la gente se organiza para impedir que la multinacional entre en sus territorios. Eso es lo que estudia ese grupo de investigación con el cual yo hice mi doctorado. Cuando llego a Colombia me encuentro con un grupo de investigación en psicología organizacional y del trabajo que está muy interesado en explicar el fenómeno del trabajo desde un punto de vista psicosocial. Es decir, es un grupo de investigación de psicólogos que están interesados en superar las visiones individualistas del mundo del trabajo. Están más interesados en entender el mundo del trabajo en términos relacionales. A eso le llamamos el trabajo como fenómeno psicosocial, y en este momento yo estoy interesado en estudiar el emprendimiento como un fenómeno psicosocial. Segundo punto, el mundo del trabajo, cuestiones clásicas y contemporáneas. Esta imagen representa un libro publicado por Engels, que fue el amigo personal de Marx y el que apoyó las investigaciones de Marx. Es un libro muy interesante, se consigue muy fácil en PDF, es muy fácil de leer, lo recomiendo mucho, porque con ese libro, digamos, va quedando claro que la visión de Marx y Engels es una visión muy cercana a la visión evolucionista de Darwin. Y aquí quiero aclarar algo. Una cosa es la visión de Darwin, biólogo, y otra cosa es el darwinismo social de un sociólogo británico que intentó trasladar los principios de Darwin a la sociedad capitalista de Inglaterra en su época, ¿sí? Estoy hablando de Herbert Spencer. Herbert Spencer es el darwinismo social, y eso no tiene nada que ver con Darwin, la teoría biológica. Pero Marx y Engels y Lukács, que es otro autor marxista, están muy de acuerdo con la visión de qué es el ser humano, en el sentido de que el ser humano es un ser biológico, orgánico, que dio un salto cuando empezó a trabajar. Es decir, el trabajo es el fundante ontológico del ser humano. ¿Qué es eso de la ontología? No es nada más que
el campo de la filosofía que estudia el ser. Por lo tanto, ¿qué es el ser humano? El ser humano es producto de un largo proceso evolutivo. Y ese largo proceso se dio a partir del trabajo. A partir de esos principios filosóficos, Marx piensa en la teoría del valor. La teoría del valor no es la misma teoría del valor trabajo de otro economista británico, que es David Ricardo. Él dice la teoría del valor trabajo es la explicación de cómo es que se constituyen los salarios. Marx dice no me interesa eso, lo que me interesa es entender el trabajo en este mundo capitalista que es más bien reciente en la historia de la humanidad. 300 años, 400 años, algunos dirán 500 años desde la llegada de los europeos al continente americano. A partir de ahí se habla de la modernidad y del capitalismo como su especificidad económica. Entonces allí Marx dice, quiero entender el trabajo en el mundo del capitalismo, y el trabajo entonces es el trabajo vivo que se vuelve trabajo objetivado, y ese trabajo objetivado se objetiva en las mercancías, y las mercancías son propiedad del capitalista que las vende y él es el que se enriquece. Más o menos eso, discúlpenme la reducción tan simplista de Marx en este momento, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las concepciones que han habido sobre el trabajo. Luego, otras teorías como la teoría marginal, los marginalistas en economía hablan de la teoría subjetiva del valor. Entonces dicen, no, el valor no es lo que le imprime el trabajador, su tiempo y su fuerza vital y su energía en las mercancías, sino que el trabajo es valorizado por el valor subjetivo del dueño del capital para pagar salarios. Sí, pero digamos que la cuestión más importante es que muy recientemente, en los años 90, se puso de moda la tesis del fin del trabajo y del fin de la clase obrera y del fin de la historia. Por supuesto que hay pensadores que dicen no estamos en el fin del trabajo. Estamos ante un escenario de heterogeneidad de formas que componen la clase que vive el trabajo. Y resalto la palabra clase. Esta es una categoría propuesta por un sociólogo brasileño que se llama Ricardo Antunes. Y él dice, mire, la clase obrera existe todavía. Lo que pasa es que ya no está tanto en Estados Unidos ni en Europa, sino que ahora está en otros países como México, como Brasil, estoy hablando de los años 90, y principalmente hoy en día los países asiáticos, en donde la mano de obra es mucho más barata, y allá está la clase obrera produciendo todas las mercancías, casi todas las mercancías que consumimos nosotros en todo el mundo. ¿Sí? Ante esa heterogeneidad de formas de trabajo, autores como el profesor Érico Rentería, profesor de psicología aquí en la Universidad del Valle, él dice, mire, existen una multiplicidad de modalidades, entre esas el trabajo en la economía ilegal, en la economía informal, en la economía legal. Existe el trabajo a término indefinido, a término fijo, por prestación de servicios, por outsourcing, el trabajo asociativo en las llamadas cooperativas, en el sector de las ONGs, y existe el emprendimiento, que es trabajo por cuenta propia. El emprendimiento hace parte de esas muchas formas contemporáneas que asume el trabajo. Quiero pasar rápidamente a una reflexión del profesor Érico Rentería. Él dice, mire, los repertorios que tenemos en el área de gestión humana son repertorios que empezaron allá en los años 50 y 60, cuando las organizaciones eran grandes y eran estables. Es decir, son teorías basadas en contextos de estabilidad y de continuidad. La pregunta es, ¿esas teorías son vigentes hoy en día? ¿Será que seguimos hablando de lo mismo cuando hoy la mayoría de gente trabaja en emprendimientos de cuenta propia y en muchas otras modalidades? Son cuestiones que él va dejando por ahí. No me quiero detener en esto. Esta es la definición de trabajo del profesor Blanch, que es un profesor de psicología social español. Esto es para dejar claro que el trabajo, digamos, no es solamente ir a trabajar. El trabajo no es solamente el trabajo asalariado, sino que el trabajo implica una cantidad de cosas de la vida de las personas. No me quiero detener esto en aras del tiempo. Tampoco me quiero detener en esto. Disculpen que salte tan rápido, porque quiero que el tiempo nos rinda para conversar. Tendencias conceptuales sobre el emprendimiento, función y críticas. Aquí quiero hacer una distinción de dos momentos del fenómeno del emprendimiento. Partir de la apariencia hacia la esencia del fenómeno emprendedor. En términos de la apariencia, es decir, lo que se sabe comúnmente del emprendimiento y que muchos investigadores manejan, es que el emprendimiento es creación de empresas, ¿sí? Esta es una definición de 2018
propuesta por el consorcio GEM, por sus siglas en inglés, es algo así como el monitoreo global del emprendimiento. Ahí participan muchas universidades, en Colombia participan como 5 o 6 universidades, y ellos monitorean desde hace más de 10 años el fenómeno del emprendimiento en más de 1000 países en todo el mundo, ¿sí? Y ellos dicen, mire, el emprendimiento es cualquier intento de creación de empresa, ¿sí? Como trabajo por cuenta propia, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio ya existente, sea de una persona, de varias personas o un negocio que ya están dando, ¿sí? Es una definición genérica, mucha gente acoge, es una definición que sirve mucho en términos operacionales para el campo de las políticas públicas, porque cuando diferentes gobiernos en los 3 niveles promueven el emprendimiento, sus indicadores son, mire, se crearon tantas empresas. El Fondo Emprender del SENA en Colombia mencionó por ahí en uno de sus informes que el año 2020, a pesar de la pandemia, fue un año de mucha creación de empresas, es decir, fue el año del emprendimiento. Es una tendencia que ya venía, ¿sí? Porque la gente en su necesidad pues crea nuevos negocios y esos son los indicadores que se muestran, ¿sí? Y dato curioso, países como Colombia, países centroamericanos, países que no son centrales en el capitalismo mundial, son los países que más muestran indicadores de emprendimiento por esta definición operacional. Es decir, si emprendimiento es crear empresas, entonces Colombia es un país muy emprendedor. Pero vamos a la esencia, es decir, ¿de dónde viene eso? Digamos, ¿qué es en últimas el emprendimiento? Digamos, vamos más al fondo, profundicemos un poco más, ¿sí? Pero en esa profundización yo quiero hacer explícito el hecho de que mi conceptualización pasa por una crítica, ¿sí? Que fue la crítica que orientó a toda mi tesis doctoral allá en Brasil, que es la crítica ontológica. Varios autores en Brasil y en otros países están hablando de la crítica ontológica como la crítica de las condiciones, la crítica de las estructuras sociales que demandan, que piden nuevo conocimiento, ¿sí? La crítica ontológica no es la crítica filosófica o la crítica teórica o la crítica epistemológica de decir, ah, es que esa teoría está equivocada, ¿sí? Esa crítica existe, es interesante, pero está en el nivel de lo teórico o en el nivel de lo epistemológico. Algunos autores están diciendo, miren, necesitamos de la crítica ontológica que está en un nivel más elevado de complejidad y que se refiere a los fundamentos filosóficos, ¿sí? Es decir, es una crítica radical que va al fundamento filosófico de aquellas teorías. Y en ese sentido, entonces, yo encontré que el emprendimiento, digamos, es un conjunto de teorías que reemergió, es decir, volvió a emerger en el contexto del neoliberalismo. El neoliberalismo, en términos teóricos, es un conjunto de tesis que se posicionan en los años 70 para resolver la crisis económica del año 73. Es decir, son tesis que se contraponen a las tesis económicas del estado de bienestar que fueron vigentes desde la crisis del año 29 hasta la nueva crisis del año 73. Durante ese periodo fueron vigentes las tesis económicas del estado de bienestar. En los años 70 los neoliberales dicen no necesitamos más estado de bienestar, necesitamos más neoliberalismo. Es así como en los años 80 muchos investigadores retoman las teorías económicas del emprendimiento de otras épocas anteriores a esa crisis del 73. Entonces aquí están, estos son los autores básicos, los autores seminales, los ideólogos fundamentales de la teoría del emprendimiento. Cantillon, miren ustedes, 1730, es un francés que en la época del mercantilismo, es decir, esto es previo a la primera industrialización en Inglaterra, Cantillon en Francia dice, mire, el emprendedor es todo aquel comerciante o ciudadano sin ingresos fijos, que asume los riesgos de comprar barato en un lugar y llevar a otro lugar. Esa es una persona que calcula racionalmente los riesgos, ¿sí? Y él resuelve el desfase entre la oferta y la demanda. Mucho tiempo después, en 1911, Schumpeter, que es un economista austriaco que trabaja en Estados Unidos, en Harvard, en la época del capitalismo monopolista, esta es la época del auge de Ford, por ejemplo, muy estudiado en administración. Schumpeter va a decir, el emprendedor es el que innova, es el individuo que lleva a la práctica las invenciones. Ojo, no es el que piensa, no es el que crea, es el que lleva a la práctica las nuevas invenciones, y con esas nuevas invenciones él
sacude el equilibrio de la economía y la economía recupera un otro estado, que es el estado caótico, para luego estabilizarse de nuevo. Es decir, el emprendedor irrumpe en el equilibrio de la economía y lleva la economía a otro nivel. Luego los neoliberales austríacos, aquí hay que hacer una distinción, están los neoliberales norteamericanos en cabeza de Milton Friedman, que son los que le sugirieron a todos nuestros países latinoamericanos las reformas neoliberales de los 70s y de los 80s y parte de los 90s. Hay otra escuela de neoliberales que son los austríacos, que ya venían discutiendo algunas tesis en los años 30 hasta los años 70, y los austríacos dicen, mire, emprendedor es cualquier persona desde que tenga la disposición para hacerlo. El emprendedor no es el que innova, el emprendedor es el que detecta oportunidades de negocio. Es una persona con una capacidad psicológica que lo destaca de los demás en el sentido de que logra detectar oportunidades de negocio. En ese sentido es un ser humano racional y creativo que restablece el equilibrio, porque cuando él detecta una oportunidad de negocio es porque detecta un lugar en donde no hay una oferta de cierto producto o de cierto servicio. En los años 80, Peter Drucker, que también es neoliberal, que también es austriaco, él dice que el emprendedor es cualquier individuo que aplica las técnicas de la administración. Puede ser innovador o pueda que no sea innovador, lo importante es que aplique la administración en diferentes campos, como por ejemplo el sector no lucrativo, el sector de las ONGs, el sector de las fundaciones, hospitales, fundaciones de caridad, sector educativo, sector público. Entonces, a partir de Drucker, que es un ideólogo poco retomado teóricamente, pero que fue muy discutido en los años 70 por un autor crítico de la administración en Brasil que se llama Mauricio Trachtenberg. Peter Drucker tiene un valor porque, digamos, tiene una importancia porque logró diseminar muchas de las teorías en revistas no académicas. Es decir, mucha gente tiene conocimientos administrativos por la divulgación de Peter Drucker. No en vano se lo conseguía muy fácilmente en la llamada literatura de aeropuerto. Es decir, él es un diseminador del conocimiento administrativo y es uno de los ideólogos contemporáneos del emprendimiento. Aquí lo fundamental es que Peter Drucker dice que el emprendimiento resuelve el problema del desempleo estructural. Él está pensando en la crisis económica de 1973 y él dice, mire, ese problema de mucha gente saliendo de las grandes fábricas, de grandes contingentes de trabajadores, se resuelve con emprendimiento. Muy bien, continuamos. Estos son los ideólogos fundamentales del emprendimiento. Los demás autores, digamos, han tomado estos autores básicos. Cualquier definición que encontremos hoy está apoyada en estos autores básicos. ¿Qué tenemos contemporáneamente? Tenemos una cantidad de definiciones, de conceptos correlatos, de procesos, de prácticas, que en últimas aluden a lo mismo, a que en términos esenciales, el emprendimiento es trabajo por cuenta propia. Y aquí estamos enlazando, profesor Sergio, el mundo del trabajo y el emprendimiento. En esencia, el emprendimiento es trabajo por cuenta propia. Entonces se habla de creación de empresas, se habla de pequeñas empresas, de medianas empresas, se habla de startups, ¿sí? Se habla de diferentes tipos de emprendimiento, como emprendimiento por oportunidad, por necesidad, emprendimientos innovadores, sociales, por sectores corporativos. Ojo con esto, corporativos son aquellos trabajadores de empresas que proponen una mejora en un proceso, en una función, en una parte de la estructura. Son trabajadores asalariados que son emprendedores en el sentido de que innovan en algún proceso de su empresa. Y bueno, todos estos emprendimientos son apoyados por ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, universidades a través de procesos de extensión, incubadoras de emprendimientos, plataformas digitales, a través de microcréditos, de procesos de capacitación, gestión del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que vemos en discusiones de gestión humana también está enfocado hacia los emprendedores. En últimas, digo yo en mi tesis de doctorado, se trata en esencia, es decir, lo común a todas estas formas es que trata de posiciones teleológicas en función del mercado. ¿Qué son posiciones teleológicas? Ya lo dijimos de acuerdo con los autores marxistas, que el trabajo es lo que distingue al ser humano de los demás seres vivos. El trabajo es aquella capacidad del ser humano de pensar en el futuro, de pensar
fines. Lo teleológico, telos, la palabra tele, que viene de telos, quiere decir a distancia. Es decir, el trabajo es la actividad puramente humana a través de la cual el ser humano proyecta fines y medios que quiere alcanzar. Entonces el trabajo no es nada más que proyectar fines y alcanzarlos. Luego, el trabajo, si es lo que le permite al ser humano ser humano, ¿qué es lo que está pasando con el emprendimiento? El emprendimiento es apenas una entre muchas formas de trabajo que le permite al ser humano la sobrevivencia. Solo que esa forma, esa única alternativa, es una alternativa enfocada hacia el mercado. Es decir, cómo los seres humanos resolvemos nuestra existencia actualmente a partir de actividades dirigidas a otros, para que otros las compren, para que otros las consuman. Eso suena natural porque es el mundo en el que vivimos, pero no es la única alternativa. Existen otras alternativas a través de las cuales el ser humano puede trabajar y resolver su existencia. Sobre esto voy a hablar más adelante. Pero digamos que en últimas todo eso se reduce a una única alternativa, que por supuesto no debería ser la única, podrían ser otras. El problema actual de la humanidad es que no está viendo alternativas para la salida de la crisis, sino que se está quedando en una sola, que es a través del mercado, vender y producir en función del mercado. Esa es la crítica que están haciendo actualmente muchos pensadores inspirados en estos principios filosóficos. Estoy hablando de Brasil, Argentina, México, algunos en Europa. Carlos, ¿te puedo Sí, interrumpir? ¿Te puedo ahí claro que sí. preguntar? Por favor. En lo teleológico, que se habla de las causas y los fines, también no solo en función del mercado, sino en función de lo que podríamos decir la crematística, ¿no? Porque el emprendimiento al final está impulsado por ese fin también, ¿o no? Y es justamente eso lo que estoy queriendo decir, ¿sí? El emprendimiento es una forma de trabajo que ha cobrado vigencia a partir de la crisis estructural generada por el neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo, entre otras cosas, implica privatización, implica reducción de los gastos del Estado, implica que el bienestar ya no es responsabilidad del Estado, sino de las mismas personas. Entonces las mismas personas tienen que resolver su propio bienestar. Eso no fue así siempre. Eso, digamos, durante varios años, entre los 30 y los 70, digamos, se pensaba de otra manera. Cuando irrumpe el neoliberalismo, entonces la única opción que le queda a la gente para sobrevivir, estamos hablando de la vida, estamos hablando de modos de existencia, la alternativa que el Estado neoliberal le ofrece a sus ciudadanos es que individualmente resuelvan sus condiciones a partir de venderle productos y o servicios al mercado. En esencia es eso, ¿sí? En esencia es eso. Le podemos llamar de muchas maneras, pero en esencia es eso lo que le queda a los individuos para poder sobrevivir. Por eso vemos tanta gente en las calles ofreciendo de todo. Pero no hay una diferencia decir que como fin está la sobrevivencia, donde todos nos encontramos, y digamos que tiene un fin sustancial, ¿sí o no? La sobrevivencia es la misma vida, y está bien, es una manera de mirarlo, pero lo otro es que eso está distorsionado porque ya el fin es el troque de fines y medios. Digamos que el emprendimiento será el medio para sobrevivir, y el medio, el emprendimiento, el fin, la sobrevivencia o la vida. Y que ya eso está trocado y que el emprendimiento termina siendo el medio, pero el fin es la crematística, la rentabilidad, la utilidad, porque no hay otra manera de sobrevivir, pero queda desdibujada la sobrevivencia como fin, y queda como fin que traslada esa sustancia, eso sustancial como es la vida, lo traslada por el dinero, por la utilidad, porque el emprendimiento que está promovido por incubadoras, por las mismas universidades, por los mismos sectores públicos, es para generar utilidad en la lógica de un mercado capitalista. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Lo que pasa es que con la ganancia o utilidad, entonces las personas obtienen otro medio, que es el dinero, para comprar otros medios de subsistencia. Esa es la lógica, ¿cierto?
En algún momento, en un artículo que hicimos con la profesora, con mi orientadora del doctorado, decíamos que la lógica en la que pone el emprendimiento a las personas es la lógica del capitalismo. Luego, pareciera que no basta con hacer la crítica al capitalismo, sino que pareciera que tenemos que hacer la crítica al emprendimiento. Lo que decimos allí es que el emprendimiento es una expresión de todo el fenómeno del capitalismo, de cómo el capitalismo evolucionó en neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo es el momento actual que está viviendo el capitalismo. El capitalismo ha tenido fases. Sí, ha tenido una fase precapitalista, en fin. En este momento, la fase del capitalismo que empezó con la revolución en Inglaterra, incluso mucho antes, con la desposesión de las tierras de los campesinos en Inglaterra, por una dinámica económica con Holanda. Bueno, eso está explicado en los libros de historia, ¿sí? Digamos, el orden social sigue siendo el mismo, es el sistema capitalista, y en este momento estamos en la fase neoliberal. Una de las expresiones del neoliberalismo es el emprendimiento. Luego, la crítica al emprendimiento tiene que pasar por una crítica al capitalismo. Pareciera que no es suficiente, pero bueno, o pareciera que se nos olvidó la crítica al capitalismo. Sí, pero claro que sí, ese es el punto. Ahora, vamos a la crítica. Vamos a la crítica y paso aquí la página al cuarto punto. ¿Sí? Aquí estoy retomando varias críticas que se le hacen al fenómeno del emprendimiento. ¿Sí? Hay varios tipos, varias formas o varias expresiones de la crítica. Yo no sé cuál es la palabra todavía. Yo quisiera en algún momento tener tiempo de sentarme a escribir algo, un artículo, un capítulo de libro para ver diferentes tendencias o formas o tipos. ¿Sí? Cada palabra lo lleva a uno a un camino diferente. ¿Cuáles son esas formas o tipos de crítica del emprendimiento? En primer lugar, quiero mencionar una crítica constructiva. Si usted encuentra por allí críticas constructivas al emprendimiento, es lo que hacen todos los defensores del emprendimiento cuando cogen un proyecto de alguien que quiere ser emprendedor y le dicen, mire, este emprendimiento no es viable por esto, esto y lo otro, usted debería hacer ABC y mejorar su propuesta. Esa es la crítica constructiva. También está la crítica positiva, bueno, en fin, digamos, eso existe. Existe un campo que se llama los CES, muy ligados a los CMS, recordemos, los Critical Management Studies, es un grupo de intelectuales en Europa que ha dicho, estudiemos el management para mejorarlo, para que sea más amable, más verde, sea más humano. Esos son los Critical Management Studies, los estudios críticos del management. Muy ligado con ellos existen los Critical Entrepreneurship Studies, ¿sí? Los estudios críticos del emprendimiento. Y ellos dicen, mire, estudiemos el emprendimiento para mejorarlo y para incluir otros abordajes alternativos al funcionalismo, porque existen los abordajes discursivos, existen los abordajes de las intersecciones, es decir, los abordajes de género, de raza, etnia, etcétera, etcétera, que dicen, mire, el emprendimiento puede ser estudiado desde otros puntos de vista y no solamente desde el punto de vista funcionalista, que es al que estamos acostumbrados en las facultades de administración, ¿sí? El abordaje funcionalista es estudiar el emprendimiento para que el emprendimiento crezca y para que haya más emprendedores y con eso se resuelvan los problemas del país, ¿cierto? Entonces, la gente dice, estos emprendimientos desde otros puntos de vista. Psicología organizacional y del trabajo, hay otra crítica. En eso estoy entrando yo, ¿sí? Junto con el profesor Rentería, hicimos un artículo que nos publicaron este año en donde decimos, mire, tradicionalmente la psicología ha estudiado el emprendimiento en términos individuales, es decir, existen unos rasgos de personalidad, existen unos estilos de liderazgo del emprendedor y eso es lo que explica el emprendimiento por parte de la psicología. Y nosotros decimos no, existe otra forma de explicar el emprendimiento desde la psicología, es decir, el emprendimiento es producto de interacciones, no solamente el emprendedor. La mirada no está puesta solamente en el individuo emprendedor, sino en las interacciones que él tiene con otros. Y ese otros es un término retomado del interaccionismo simbólico, que es una teoría psicosociológica, y en ese sentido vale la pena considerar los otros del emprendedor, es decir, los trabajadores que trabajan para el emprendedor, los proveedores, las redes sociales, la competencia, es decir, otros
que están en interacción permanente en la vida cotidiana de ese emprendedor. Entonces allí vamos a explicar el fenómeno del emprendimiento a partir de la interacción con otros. Existe otra crítica, que es una crítica propuesta por un par de autores inspirados en Foucault. Tal vez ustedes han oído hablar de Foucault, pensador francés. Y estos dos autores dicen que el neoliberalismo es una racionalidad. Es una racionalidad que lleva a las personas a que su norma de conducta sea la competencia. Es decir, el neoliberalismo lleva a la gente a que compita una con otra. Todo el tiempo estamos compitiendo, ¿sí? Por el mercado, competimos por el desempeño, todos necesitamos sobrevivir en algún lugar de trabajo, necesitamos sobrevivir, entonces todos competimos. Y a eso nos lleva el neoliberalismo, ¿sí? Y en ese mundo neoliberal, el actor fundamental es el emprendedor, que está animado por el espíritu empresarial. Esos autores hablan mucho de, inspirados en las técnicas de sí, de Foucault. Ellos hablan del empresario de sí. Sí, Foucault dio algunas pinceladas para hablar del empresario de sí, en términos de que las nuevas subjetividades bajo este orden social son subjetividades en las cuales ya no hay un ente que controla a los ciudadanos, sino que los ciudadanos han incorporado ese control y los ciudadanos se autocontrolan y los ciudadanos, digamos, siguen voluntariamente ese orden social impuesto desde hace mucho tiempo. Ahí ¿Sí? podríamos Eso decir, Carlos, que el emprendimiento es una retórica dispositivo de control social. Sí, sobre eso hay hay cualquier cantidad de investigaciones, sobre eso ya hay gente que ha investigado, hay gente que ha hecho sus trabajos de investigación de maestría, de doctorado, inspirados en esa tesis. Claro que sí. Sí. Incluso se habla de las nuevas ciudadanías, nuevas ciudadanías generadas por el emprendedor, ¿sí? Por el emprendimiento. Digamos que aquí hay otro camino para pensar en críticas al emprendimiento. Los autores fundamentales en esa perspectiva son Laval y Dardot, son autores franceses. El libro se llama El Nuevo Orden del Mundo, algo así. Yo tengo la referencia por ahí, al final les voy a mostrar las referencias y ahí aparece el libro. Un libro que ya se ha traducido al español tranquilamente, se puede conseguir por ahí en el mercado. Muy bien. Hay otro camino de la crítica, que es la propuesta por el sociólogo brasileño Ricardo Antunes, ¿sí? Él dice, mire, sin trabajo digno, el emprendimiento no es nada más que un mito, ¿sí? Y esto a partir de toda la explosión de trabajadores o de trabajo en plataformas digitales, ¿sí? Los repartidores de comida y de cualquier cantidad de mercancías, pues son trabajadores de plataformas digitales. Pensemos en los trabajadores de todo el mundo del Uber, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí señor, ese es el libro. Riqueza y, bájalo un poquito, por favor. Riqueza y miseria del trabajo en Brasil. Tomo 4. Trabajo digital, autogestión y apropiación de la vida. Fíjense que el problema de la vida vuelve aquí. Estamos discutiendo es la vida, ¿sí? Mire las condiciones en las que están los trabajadores para garantizar su vida. Exactamente. Entonces, esa es otra crítica. Sí, es otro camino de la crítica. Hay un artículo que hicimos con otros dos profesores investigadores en Brasil. No te oigo, Sergio. Sergio, el micrófono. aprovechando ahí el momento de la última interrupción y ya te voy a dejar. Que este es el otro Ok. emprendedor, ¿no? El corporativo. El corporativo, sí. El privilegio de la servidumbre. Bueno, ahí están los libros que el profesor Sergio puede facilitar para pensar y discutir ese tipo de temas. Muy bien. Entonces, a partir de esas reflexiones de Ricardo Antunes, junto con otros dos investigadores en Brasil, allá en Río Grande del Sur, sacamos un artículo publicado este año, ¿sí? El título lo dice todo y es muy simple. El título del artículo con los dos colegas es Motorista de Uber no es emprendedor. Así de sencillo. Motorista de Uber no es emprendedor. Entonces, ¿qué es un motorista de Uber? Pues es un trabajador, ¿sí? Carlos, ¿se te fue el sonido, Carlos?
¿Aló, me escuchas ahora sí? Ahora sí. Bueno, muy bien. Es decir, el motorista de Uber es un trabajador. Traducí motorista y conductor para Colombia, Conductor, conductor, chofer, ¿sí? Ah, sí, señor, motorista es una palabra del portugués. Entonces, el conductor de Uber, ¿sí? Es un trabajador. ¿Y quién es el capitalista que se apropia del trabajo de ese trabajador? No es el cliente. Es el que creó la plataforma, es el dueño de la plataforma, el que se la inventó, el que innovó, el que estableció una empresa con eso y está contratando a través de plataformas digitales a todos esos conductores de Uber, ¿sí? Lo que pasa es que los defensores de esa forma de trabajo no le llaman trabajador al conductor, le llaman emprendedor. Entonces la tesis de Ricardo Antunes es, mire, esto es un mito, porque eso no es trabajo digno. Y lo que decimos nosotros en nuestro artículo es que ese emprendedor no es tal cosa, no es un emprendedor, es un trabajador, aunque sea llamado emprendedor, ¿sí? Yo dije que no te iba a interrumpir, pero ahí es donde las llamamos retóricas. Ahí ¿Sí? es donde la llamamos retórica, y cuando decías ahora retóricas de sí, es discursos que se meten en la conciencia para que yo me crea emprendedor, pero en realidad no lo soy, pero me lo creo. Sí. En realidad ese conductor sigue siendo trabajador y el dueño de la empresa pues fue aquel creador de la plataforma que sigue, digamos, recibiendo los beneficios, las ganancias, las utilidades que vos decías hace un rato del trabajo generado por ese trabajador digital. ¿Sí? Esa es la crítica de Ricardo Antunes. Déjate de compartir pantalla completa, que se ve mejor. Muy bien. Ahora sí, pantalla completa. Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos a la crítica ontológica. Esta es la crítica que retomé de varios autores, especialmente brasileños, que están discutiendo eso, qué es eso de la crítica ontológica y cómo es que vamos a retomar los aportes de otros autores clásicos para criticar, para hacer una crítica más radical, más fuerte a diferentes teorías y fenómenos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que la crítica ontológica es una crítica entre tradiciones filosóficas, es decir, estamos hablando de los presupuestos fundamentales que sustentan las grandes teorías. Es allí donde los filósofos hacen la crítica ontológica, es decir, critican las bases fundamentales de sus sistemas filosóficos. Entonces, basados en esas críticas, ¿sí? Uno tiene que decir que las teorías, como por ejemplo teorías económicas o teorías sobre el emprendimiento, también tienen funciones ideológicas. Nosotros estamos acostumbrados a distinguir entre una cosa es teoría, una cosa es ciencia y otra cosa es ideología. Por aquella discusión en los inicios de la modernidad o incluso antes de la modernidad, en el llamado Renacimiento Europeo, se decía pues que la ciencia iba a golpear fuertemente las tesis de la Iglesia Católica porque la ciencia hace sus reflexiones filosóficas y epistemológicas a partir de otra racionalidad que no es la fe, ¿cierto? Entonces distinguir. Se te fue de nuevo el sonido, Carlos. No sé qué estás, nada, no. No sé qué activas que se va el sonido. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, señor. Bueno, muy bien. Debe ser que está fallando esto. Entonces, la vieja distinción entre ciencia e ideología aquí queda desdibujada porque estos autores de la crítica ontológica están diciendo, ojo, las teorías científicas, como en la economía, también pueden ser ideologías. Al mismo tiempo, son teorías científicas y al mismo tiempo son ideológicas. Luego, la crítica ontológica es una crítica radical que digamos que busca visualizar, vislumbrar reflexiones que lleven a la transformación social. Es decir, no estamos hablando de una crítica en el sentido de mejorar el emprendimiento, mejorar esa teoría del emprendimiento. No, estamos hablando de pensar qué es lo esencial del emprendimiento, qué es lo esencial
del mundo capitalista que nos tocó vivir para hacer la crítica en ese sentido. ¿Sí? ¿Y a qué llaman ideología? Ya vamos para allá. Buena pregunta, ya vamos para allá. Entonces está aquí Sergio. Míralo aquí. La ideología es sobre todo la forma de elaboración ideal de la realidad. Y eso está en todos los seres humanos, en todas las épocas, en todos los lugares. Desde que somos seres humanos, a partir del trabajo, tenemos que elaborar idealmente la realidad. Idealmente, en la conciencia, elaboramos la realidad para poder actuar en ella. ¿Sí? Y la realidad es conflictiva. Siempre hay conflictos. Entonces, para poder operar en esa realidad conflictiva, necesitamos de elaboraciones ideales. Esas elaboraciones ideales, vamos con el siguiente párrafo. De acuerdo con Lukács, no se trata de una crítica gnoseológica, es decir, no se trata de si esas elaboraciones ideales son veraces o son falsas. El problema para estos autores, como Lukács, es que el problema no es si la elaboración que todos los seres humanos hacemos en nuestra cabeza es real o es falsa. Ese no es el problema. El problema es si esa elaboración ideal, es decir, esa ideología que tenemos en la cabeza y que está escrita en los libros teóricos, el problema es si esa elaboración nos lleva a la realidad y cómo resuelve o cómo busca resolver los problemas en la realidad. Esa es la cuestión. Entonces, una ideología, de acuerdo con esos autores, es la elaboración ideal que nos permite lidiar con los conflictos sociales. ¿De qué conflicto social estamos hablando aquí? Del conflicto social del desempleo, de la pobreza, de la desigualdad, todos ellos problemas creados por el orden social capitalista en su forma neoliberal. ¿Sí? Ese problema del desempleo, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues necesitamos pensar sobre ello, necesitamos una ideología, que en este caso se llama emprendimiento, para poder decirle a la gente, miren, esos problemas sociales que tenemos, y pensemos solamente en nuestro país, los problemas sociales que tenemos, pues se resuelven con emprendimiento. Tenemos el presidente del emprendimiento, ¿cierto? Aquí en Cali tuvimos el alcalde del emprendimiento, las universidades y las ONGs justifican sus proyectos de intervención en problemas sociales a través de los principios fundamentales del emprendimiento, ¿sí? Entonces, eso sirve para algo, las ideologías sirven para algo, para resolver en la práctica problemas concretos. Y tenemos el presidente de la economía naranja en Medellín. Exactamente, claro, y eso tiene tanta comida. La ciudad del emprendimiento, la ciudad de la innovación, la sociedad de la economía, la sociedad de la economía naranja. Claro. Entonces cuando se piensan los problemas sociales para resolverlos en cierto sentido, entonces estamos hablando de una ideología, ¿sí? Digamos, eso hace parte de la tesis fundamental de este artículo que publicamos con la profesora Misowski, ¿sí? Es decir, el emprendimiento es una ideología en el sentido propuesto por Lukács, es decir, en el sentido en que es una elaboración ideal de la realidad para poder operar en ella, ¿sí? Si esa elaboración es falsa o es verdadera, eso es lo de menos. Eso no le interesa a este autor, que entre otras cosas es un filósofo, ¿no? Es un filósofo húngaro, ¿sí? Que está siendo muy estudiado en Brasil y en Argentina, ¿sí? Está siendo traducido al español por los argentinos y está siendo traducido al portugués por los brasileños para descubrir allí cosas, digamos, de cómo es que se resuelven los problemas sociales, de cómo es que podemos pensar los nuevos problemas sociales a partir de estas bases filosóficas, ¿sí? Y hay gente en la administración que está metida en eso, claro que sí, ¿sí? Y en diferentes campos del conocimiento. Muy bien, continuamos. Esto ya lo mencioné, no es suficiente, aunque tenga contribuciones interesantes, hacer la crítica interna del emprendimiento. Es decir, hacer la crítica del emprendimiento puede ser interesante, no lo desconocemos, ¿sí? Pero lo fundamental aquí es contestar, discutir las estructuras sociales que requieren del emprendimiento, ¿sí? Es decir, tenemos una estructura social en nuestro país y en todos los países que estamos bajo el neoliberalismo, tenemos unas estructuras sociales que requieren del emprendimiento. Entonces vamos a discutir no solamente las teorías del emprendimiento, sino las estructuras sociales, el orden social que requiere el emprendimiento. Y el orden social es que el estado de bienestar no existe más, además nunca existió plenamente en América Latina. En Europa y en Estados Unidos sí avanzó mucho más, pero digamos que cuando se acabó eso,
eso generó desempleo estructural. Si uno coge los autores críticos españoles acerca del emprendimiento, uno va a ver que todos ellos hacen su crítica a partir de la crisis económica del 2008, que fue cuando en las políticas públicas en España se empezó a introducir el tema del emprendimiento. Aquí ya estaba introducido desde hace mucho tiempo. Aquí desde los años 90 tenemos fundaciones que hablan sobre emprendimiento, ¿cierto? Tenemos universidades que estudian sobre el emprendimiento, ¿cierto? Porque en España la vieron muy tenaz desde el 2008 con la crisis económica que los golpea a ellos, y a partir de ahí las políticas públicas hacen un viraje hacia el emprendimiento, y entonces los autores críticos en sociología sobre todo empiezan a discutir eso a partir del 2008. Eso es muy interesante, cómo a partir de las crisis es que se generan nuevas necesidades suplidas por los teóricos, funcionales y teóricos, hay de todo, perdón, funcionales y críticos, digamos, ante las crisis surgen nuevas necesidades sociales, y frente a las crisis se posicionan los autores, tanto funcionales al mismo orden social, como los críticos de ese orden social. Otro elemento fuerte aquí, el emprendimiento responsabiliza a los individuos por su situación de vida, ¿sí? Al responsabilizar a los individuos por su situación de vida, se reproduce una distensión de conflictos sociales latentes. Esos conflictos sociales los vimos aquí, mucha gente desempleada, mucha gente en la economía informal, ¿cierto? Pero el problema no es el orden social bajo el cual vivimos. El problema es que los individuos no son emprendedores. Todas las políticas públicas y los programas de intervención están dirigidos hacia los individuos, no a modificar las estructuras sociales, sino a que los individuos sean emprendedores. Es decir, ante un problema estructural, llevamos a los individuos a que resuelvan individualmente un problema que es general, que es de todos. Entre otras, desresponsabilizando al Estado, ¿no? Sí, al mismo tiempo. Claro que sí, claro que sí. Ese fue el cambio estructural en los años 70, que se fue generando paulatinamente en América Latina a partir Ese de es los el 80. neoliberalismo, que le quita la Sí. responsabilidad al Estado y se la entrega a Los la ley de individuos, la claro, oferta, claro que sí. a la Sí. oferta y la demanda. Pero ahí lo vemos, ¿no? Para todos, ahí lo vemos materializado en una ideología como el emprendimiento, cargándole la responsabilidad del Estado a cada individuo para que se juegue la vida en el mercado. Sí. Bueno, muy bien. Avancemos. La ideología del emprendimiento ofrece las concepciones ideales en el sentido de diseminar que la producción y reproducción de la vida solo pueden realizarse a través de los actos individualistas y orientados al mercado. Ya hablé de esto. Sí, al principio hablé de esto. Entonces no voy a repetirlo. ¿Sí? La cuestión fundamental del ser humano es garantizar las condiciones para producir y reproducir la vida. Hay varias alternativas. En este momento estamos solamente con una. Esa es la crítica que estamos haciendo nosotros aquí en este artículo derivado de mi tesis doctoral. Lo individual se sobrepone a lo colectivo. Los sindicatos y los movimientos sociales son activamente combatidos. Prácticas comunitarias basadas en la tradición o en la solidaridad tienden a ser mayoritariamente descalificadas, negadas y hasta reprimidas. Miremos solamente el drama de los líderes sociales en nuestro país. La mayoría de ellos son personas que defienden los territorios de sus comunidades indígenas, afrodescendientes o de campesinos para que no entren, para que no entren las empresas mineras legales o ilegales, ¿sí? En algún momento de mi tesis doctoral, yo dije, mire, los mineros ilegales y los narcotraficantes de alguna manera son emprendedores, porque innovan, ¿sí? Porque crean nuevas formas de producir, ¿sí? No sé si han acompañado las noticias, pero cómo se mandan los cargamentos de cocaína por el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y hasta Estados Unidos. Pues con submarinos, allá hay innovación, allá hay conocimiento aplicado. Lo que pasa es que son economías ilegales, pero digamos en esencia son emprendedores porque innovan, ¿cierto? Y en ese sentido los campesinos que cultivan hoja de coca, los campesinos no cultivan cocaína, perdón, no producen cocaína, cultivan hoja de coca que le venden a los laboratorios de primer nivel, que son los que producen cocaína, ¿cierto? Los campesinos son
el eslabón más débil de la cadena de abastecimiento y de producción hacia los países del norte, que entre otras cosas son los mayores consumidores, porque en esos países el nivel de trabajo, el nivel de exigencia y los modos de vida llevan a que los consumos de drogas sean una necesidad, ¿sí? Entre otras cosas, Colombia siempre ha sido un país proveedor de ese tipo de sustancias. Pensemos en la Compañía Nacional de Tabaco, que desde el siglo XIX producía tabacos para exportar. Pensemos en el café como otro estimulante, además del tabaco y además de otros estimulantes, para poder lograr que la gente en otros países trabaje y esté activa, esté despierta, ¿sí? Colombia ha sido un país proveedor de sustancias para lograr, ojo, que los trabajadores de otros países puedan tener ciertos estímulos para poder seguir trabajando en esas dinámicas de trabajo que ellos tienen, ¿sí? Entonces, en ese contexto, uno puede entender que los crímenes de los líderes sociales son por el uso de las tierras, ¿sí? Sobre eso leí bastante en mi tesis doctoral. Muchos de estos líderes se oponen a que entren estos proyectos económicos legales e ilegales, y ahí es donde vienen las agresiones, ¿sí? Lamentablemente, esto se ve de modo muy dramático en nuestro país. Muy bien. Consideraciones finales. Ya voy cerrando. Nos pasamos del tiempo, pero porque interveniste, Sergio. Estaba bien cronometrado. La Tranquilo, crítica estamos ontológica cerrando. no es, la crítica ontológica no es crítica nociológica, es decir, no es crítica teórica, no es crítica en el nivel de lo epistemológico apenas. No se trata de una crítica sobre las teorías de la sociedad, sino que se trata de una crítica de las estructuras sociales que generan y que demandan esas teorías, ¿sí? Por eso uno encuentra tanta gente en el campo de los estudios organizacionales discutiendo políticas públicas, discutiendo la historia de cómo se generó tal tendencia o tal práctica en el mundo de las organizaciones y del trabajo, ¿sí? Digamos, porque la crítica va a el orden social que genera y que necesita de ciertas teorías funcionales a ese orden social. De eso se trata la crítica ontológica. Además, la crítica ontológica implica reconocer la negación como momento de la acción teleológica, porque el sujeto de la acción tiene la potencialidad de negar el flujo espontáneo del ser y poner una nueva efectividad. Eso es una cita de Lukács, que es un filósofo muy denso para entender. Pero mire, en últimas, lo que hacen estos pensadores críticos radicales es, voy a usar una expresión de ellos, es negar la negación. Es decir, es el orden social el que niega la vida de muchas comunidades, es el que niega la vida de muchos trabajadores en condiciones de precariedad, ¿sí? Y la crítica es negar esa negación contra la vida de esos trabajadores. Es la negación de la negación. Sobre eso hay un autor argentino-mexicano que se llama Enrique Dussel, muy interesante para entender ese aparente juego de palabras que son posiciones filosóficas. Imagínese usted, negar la negación. Es decir, vamos a criticar, vamos a cuestionar, vamos a poner en cuestión toda la cantidad de teorías y de prácticas que niega la vida de las personas. Esa es la negación de la negación. Luego la crítica ontológica y la crítica de las ideologías, desde esta perspectiva, asume ante todo no una crítica positiva, sino una crítica negativa. No es la crítica constructiva, no es la crítica positiva, es la crítica negativa, es decir, estamos negando la negación de la vida. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos cuál es el tipo de relaciones sociales y de prácticas que pretendemos destacar como modelo a seguir. Y en ese sentido, ¿cuál es el orden social que estamos validando con nuestras prácticas y con nuestras teorías? Esas son las preguntas que surgen, digamos, en esta posición crítica, radical, ontológica, con bases filosóficas que se están haciendo en algunos sectores de los estudios organizacionales. Estas son las referencias. Cualquier cosa están a disposición. Son las referencias en las que me basé para esta presentación. Y yo les agradezco mucho la invitación. Este es mi contacto para continuar con estas reflexiones, discusiones, ampliar cualquier cosa, profundizar cualquier elemento que haya surgido. Les agradezco mucho. Ahora quiero pasar a la conversación. Quiero que miremos a ver entonces qué les provocó todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. A mí particularmente las provocaciones me metí en tu conferencia y respetuosamente, me disculpas, en parte ya nos habías autorizado. Eh, entonces, simplemente a mí lo último es que creo que vamos a tener que repetir esta charla a un grupo que se está trabajando con la familia de la calle, un grupo de comercio popular de la ciudad de Medellín, que se llama la Mesa del Comercio Popular, que están tratando a las señoras de los titos del Parque de Río como emprendedoras, a toda la economía informal, que es trabajo no clásico y precario, como emprendedores. Entonces Sí. me parece que ahí hay un espacio muy interesante para ponerlos a pensar sobre estos asuntos. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación. Yo creería pues que no pasaste del anonimato al desprestigio, sino al contrario. Se abre el micrófono para los demás compañeros, para los asistentes. Adelante. Está por ahí John Freddy, Lina, John, Bernardo. Adelante. Gracias, Sergio. Yo quiero, pues, hombre, agradecerle a Carlos y destacar como la claridad pues en todo los planteamientos y como los elementos pues que nos pone sobre la mesa para análisis. Yo creo que nos dejas muy, digamos, motivados bueno, a seguir entendiendo toda esta complejidad, porque yo lo planteo también desde los elementos históricos, ¿sí? Pero yo creo que uno siempre ha estado, o la humanidad ha estado inmersa dentro de etapas de desarrollo, en donde siempre ha habido dominados y dominantes, ¿no? Siempre ha habido como, bueno, desde los imperios, qué sé yo, y siempre ha habido personas con riqueza, con poder, que lo ejercen, mal o bien. Y yo creería que hacer este tipo de reflexiones pues invita pues no solamente a comprender los fenómenos de, del trabajo, de la manera como se ejerce el poder, pero a mí me queda ahí una inquietud, y es, o mejor, tal vez preguntarte a ti el papel de la cultura, porque a mí me ha gustado mucho ese tema de la cultura y me gustaría pues saber qué opinión tienes frente cuando se habla de las teorías, de la ciencia misma, de la ideología. Pues en últimas, bien lo planteabas en las diferentes etapas, cómo se ha concebido el trabajo e incluso el emprendimiento desde las diferentes posiciones y demás. ¿Qué papel juega la cultura? Quisiera pues como tener tu visión al respecto, y muy motivado para que volvamos a conversar y tal vez volver a tener la oportunidad de conocer esas miradas desde tus juiciosos estudios. Felicitaciones. Muchas gracias, Bernardo. Antes de continuar con el diálogo, no lo quiero poner en términos de respuesta, pero sí, digamos, en términos de diálogo y de conversación. Sergio, ¿esperamos otra inquietud o vamos respondiendo aquí? Respondiendo es en el sentido de... Yo creo que esto. vale la pena por el tiempo también, si alguien más tiene inquietudes, que las abrir el micrófono. Ya tomaste esa, ya te responden, Bernardo. ¿Qué otra persona quiere dar su opinión, presentar sus preguntas? Bueno, entonces vamos a comentar algo, vamos a continuar la conversación, y si alguien se anima, vamos, ¿vale? Bernardo, muchas gracias por tus comentarios. Tengo dos comentarios, justamente. Cuando te escuchaba, me acordé de Lukács, cuando leía Lukács en esas largas noches de doctorado allá en el sur de Brasil. Lo que les mencioné, digamos,
fue algo muy específico acerca del concepto de ideología de Lukács. Pero Lukács escribió cualquier cantidad de libros, ¿sí? Hay muchos libros que no han sido traducidos todavía, hay muchos documentos que no se conocen, digamos, los grandes pensadores tienen esa particularidad, se conocen algunos documentos, pero otros no. Entonces, leyendo más allá del concepto de ideología para entender el pensamiento de Lukács y poder usarlo en mis reflexiones, me encontré con una idea de Lukács, y él dice, mire, el ser humano es, cuando digo es, me estoy refiriendo al plano ontológico. Recuerden que la ontología es el campo de la filosofía que estudia el ser. ¿Qué es esto del ser? Pues lo que es, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el trabajo? Entonces, cuando Lukács dice ¿qué es el ser humano? Él dice, el ser humano es un ser que siempre considera sus acciones entre alternativas. Eso es lo que distingue al ser humano del resto de los animales, mejor, del resto de los seres, para hablar en términos ontológicos. Entonces existen seres inorgánicos, seres orgánicos, y en los seres orgánicos está el ser humano y los animales y los vegetales y tal. Y el ser humano es ser humano porque piensa teleológicamente, es decir, piensa en términos de cuáles son los fines que quiere alcanzar. Y para alcanzar los fines tiene alternativas, justamente porque la conciencia es lo que le permite al ser humano discernir entre diferentes caminos a tomar para alcanzar sus objetivos. Y en ese sentido, Lukács dice, mire, organizarnos, y esto tiene mucho que ver con nuestro campo de estudios, organizarnos en sociedad humana también tiene alternativas. Y una alternativa es organizarnos en términos de dominados y dominantes. Lukács es muy optimista y él dice, yo confío o espero o quisiera que como el ser humano es un ser de alternativas, un ser humano que piensa y que tiene conciencia, en algún momento puede cuestionar esa idea de que siempre ha habido dominados y dominantes. Tal vez en las comunidades primitivas no era así, y tal vez en el futuro ojalá no sea así. Nosotros vemos dominados y dominantes porque es lo que hemos vivido y porque nos han contado la historia en términos de los imperios y de las guerras y quién gana y quién domina al otro. Y Lukács dice que mientras la humanidad siga viviendo esa historia de dominados y dominantes, ¿sí? Independiente de la forma, ¿sí? Esa fórmula dominados y dominantes ha tenido muchas formas según los imperios y los momentos históricos y los continentes. Esa fórmula de dominados y dominantes es la fórmula que nos ha mantenido todavía en la prehistoria de la humanidad. Mira la concepción de historia que él tiene. Estamos todavía en la prehistoria porque todavía estamos bajo la fórmula dominados y dominantes. Ojalá empezáramos a construir en un futuro la historia de la humanidad en donde no existieran dominados y dominantes. ¿Sí? Estos pensadores los llevan a uno a mirar más allá de lo cotidiano, más allá del momento del aquí y el ahora. Un tema que yo estoy queriendo mucho investigar es el tema de la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana damos por sentadas muchas cosas, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana siempre vemos que hay un jefe, siempre vemos que hay un dominador, siempre vemos que hay alguien que reprime a la población cuando se moviliza, ¿cierto? Pero tal vez podríamos pensar en que más allá de esa vida cotidiana dura, ¿cierto? Tal vez podría haber una otra forma de organizarnos como sociedad, ¿sí? Lukács lo deja allí, hay otros autores que han planteado eso, ¿sí? Digamos, cómo sería en el futuro una sociedad con una nueva ética, con una nueva estética, en fin, son discusiones que existen a nivel filosófico, muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. La cuestión para nosotros es, mire, la vida de nosotros está organizada de cierta manera, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros tenemos la capacidad humana de pensar otras formas de organizar la vida cotidiana en cualquier espacio que estemos, en el espacio familiar, con los amigos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Siempre podemos pensar y considerar varias alternativas. A eso me llevó Lukács cuando leí en aquellas noches de doctorado. ¿Cuál es el papel de la cultura, Bernardo? Bueno, esa inquietud es muy interesante, me gusta mucho también y me recuerda a otro pensador, ya les hablé de él, Enrique Dussel, es un argentino
radicado en México desde hace muchos años, y él ha estudiado mucho lo que los filósofos y los historiadores llaman la particularidad de América Latina. ¿Por qué hablo de particularidad? Porque digamos que en filosofía y en historia se piensa mucho en términos generales. Entonces la especie humana, el ser social del que hablaba Lukács, digamos los seres humanos en términos generales como género humano, digamos, hemos tenido cierta historia, hay unos aspectos comunes a todas las civilizaciones, hay unos aspectos particulares, ¿sí? Entonces, en la particularidad de América Latina, dice Enrique Dussel, en la particularidad de América Latina, la cultura europea jugó un papel muy importante, ¿sí? Entonces, la cultura europea trajo la religión, trajo el machismo, ¿sí? Es decir, las relaciones de género al modo europeo y español exactamente, ¿cierto? Trajeron su lengua, con su lengua nombran ciertas cosas y otras cosas no las nombran, ¿sí? Uno puede ver que en ciertas lenguas hay cosas que no existen, ¿cierto? Los indígenas Nasa, aquí cerca de Cali, en el Cauca y en cierta parte del Valle del Cauca, hay ciertas cosas que ellos no tienen, por ejemplo, ¿sí? Ellos en su lengua no tienen, alguien me explicaba el otro día, no tienen ciertas ofensas contra los otros, digamos, palabras fuertes que ofendan al otro, como que eso no lo tienen, ¿cierto? Tienen otras palabras para nombrar cosas de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, Enrique Dussel dice eso. Dice, mire, el capitalismo es la herramienta económica de un fenómeno más amplio todavía, que es la modernidad. Y el problema de la humanidad es que ese modo europeo, es decir, esa cultura europea, que tiene cosas muy interesantes, ¿cierto? Como el pensamiento crítico y otros elementos muy interesantes, pues tiene otros elementos que son los que se han ido generalizando. Es decir, cuando decimos que la modernidad y que su brazo económico, el capitalismo, llegó a América hace 500 años y que sigue llegando a otras regiones, estamos diciendo que lo que se está expandiendo, lo que se está diseminando, pues no solamente el modo de producción capitalista, sino que es también un modo cultural, ¿sí? Un modo cultural de ser humano. Entonces, por supuesto que es un papel muy importante que tiene que ver en la diseminación de esos modos de vida que están llegando cada vez a más comunidades. Y también, al mismo tiempo, esa cultura de esas otras comunidades que entienden el mundo de otro modo, es también lo que nos abre la posibilidad de alternativas, de pensar los modos de existencia y de la sobrevivencia de la especie humana y de comunidades particulares de otros modos. Ellos tienen otra cultura, ¿cierto? Entonces ellos entienden la vida de otro modo. Por eso muchos de ellos se oponen a que entren multinacionales mineras, proyectos mineros ilegales, mafias que lleguen a sus territorios a imponer ciertos modos de producción con cierto tipo de cultura, ¿sí? Entonces la cultura, para responderte, Bernardo, es al mismo tiempo un diseminador de estos modos de producción que tanto han afectado a la humanidad y que han afectado al medio ambiente. Al mismo tiempo es, digamos, un gran campo que puede permitir elementos críticos de esa misma cultura, y al mismo tiempo la cultura tiene, digamos, otra posibilidad, y es que nos muestra, ¿sí? Las culturas de otras comunidades nos muestra alternativas, nos muestra otras posibilidades de ser seres humanos, justamente, o otras posibilidades de la ontología del ser humano, de ser seres humanos de un modo diferente al que se está diseminando y que tanto está afectando a la humanidad y al planeta. Bernardo, no sé si con eso Sí, gracias, Carlos. tiene No, muy algunas amable luces, por... algunas inquietudes. Todo esto Sí, es a tenemos partir que de lo que yo seguir he leído, ¿no? conversando. Digamos, Muy, no. muy Ajá. interesante. Muchas gracias. Yo quiero secundar porque Bernardo es el jefe de una escuela de administración y secundar la respuesta de Carlos porque precisamente con la cultura, no solo es la cultura de una sociedad, sino que las universidades sirven de instrumentos para una de las tareas de de la universidad o de la educación es velar por la cultura. Y lo que podemos ver es que las escuelas de administración
están, Bernardo, por repetir la cultura sin cuestionarla. La cultura del emprendimiento se instala en las escuelas de administración y se replica sin cuestionar ningún sentido. Es una oportunidad, Bernardo, de que pensemos qué replicamos y qué no replicamos, qué de los modelos ideológicos que afectan esa ontología, ese modo de vida que está amenazado, tendría la educación que cambiar. Y en el campo de la administración o de los recursos humanos, tenemos que hacer giros en la mirada. Primero tenemos que pasar por la crítica y luego hacer el giro en la mirada para brindar como insumo a los profesionales que estudian nuestra maestría o que estudian en nuestra escuela de administración elementos para representar un mundo distinto. Ahí la administración de nosotros la llamamos management, la llamamos el management norteamericano, porque del hemisferio nos llega directamente vía textos, vía escuelas, y nosotros no cuestionamos. Y ahí el reto es una gestión propia. En lo propio quería agregar, Carlos, que ahí tenemos algo de común con el Cauca. En mi pasantía por el pueblo Nasa en el Cauca, ahí cerca a Cali, Santander de Quilichao y Popayán. Un solo término para secundar en el término cultural que decías ahora. Para nosotros lo propio es lo mío, lo propio es lo que en esa hiperindividualización, en ese egoísmo capitalista, si le dicen a un paisa, lo propio es lo que es de él solamente. El mismo el emprendimiento es propio, es mío, para mi riqueza. Pero si yo le digo al pueblo Nasa, pueblo indígena Nasa, beligerante de este país, ¿qué es lo propio? Lo propio es lo de todos. La misma palabra. Lo propio es lo mío en este sistema capitalista, y el pueblo Nasa, protegido del capitalismo, dice lo propio es lo que nos pertenece a todos. Y ahí hay un giro en la mirada, Bernardo. Ahí hay un giro en la mirada, en el sentido de lo que nos planteaba Carlos, de que si damos por descontado lo instituido, y lo instituido es que hay dominados y dominantes, lo instituido es que enseñamos emprendimiento, enseñamos innovación, pero no hemos puesto en cuestión la innovación, no hemos puesto en cuestión el emprendimiento, no hemos puesto en cuestión las formas de administrar recursos humanos. Sino hoy para las comunidades indígenas no existe procesos de selección, no existe procesos de desempeño, sino que el trabajo es solidario, recíproco, cooperativo, colaborativo, porque estamos todos para un mismo fin. Vuelve lo teleológico. El fin es distinto, el fin no es crematístico. Y no hemos, ahí lo comparto con epistemologías del sur, Dussel y todos los pensadores del sur, de que no hemos visto prácticas ancestrales y originarias para que demos el giro en la mirada para administrar distinto, en el caso de los recursos humanos, para gobernar personas de una manera muy, muy diferente. Es parte de la tarea de la maestría en gestión humana, hacer estudios con giros en la mirada. No sé qué otra pregunta puede haber para ir cerrando. Miremos a ver quién se anima. A ver, ¿esto qué les provocó? Eso no les sonó a nada, eso está muy raro. Luisa, la veo yo veo a Luisa con esos ojos verdes grandes ahí muy atenta. Ni espabila, ni espabila. Lina, Johnny, John Freddy, Luisa, si se les generó alguna inquietud, alguna reacción. No, profe. Yo aquí les estaba escuchando. Está en la charla, bienvenida. Claro, gracias. Bueno, Carlos, no, eso fue. Ya anuncié en la familia de la calle de Medellín, es una organización, se llama la Familia de la Calle. Están organizándose los vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Medellín. Al líder de ellos, que es estudiante de nosotros, Bernardo, de ese Lubin Torres. Sí, claro, Luis. Le anuncié la charla y me dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero creo que ahí cae muy bien también, porque ellos están haciendo emprendimiento social. Ahí cae muy bien. Bueno, Bernardo, gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Carlos, Gracias. feliz
noche y un abrazo para todos. Luisa, Muchas gracias, Bernardo, gracias Sergio. por el apoyo, gracias Luisa por el apoyo, gracias Felipe por el trabajo de coordinación y Carlito, parabéns, obrigado, muito legal sua apresentação. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muito obrigado. Sergio luego. ya habla portugués, entonces practicamos aquí en Colombia. Practicamos un momento. Un abrazo, gracias. Oh, chao, Un chao. abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Carlos, al profe Chao, Sergio, muchas gracias, Luisa, profe Bernardo. ¿cómo adquirimos podemos tener